nos despertamos en Tirana. Hemos llegado a Tirana, último destino de nuestro viaje. Este país nos ha sorprendido gratamente y es que apenas hemos tenido ninguna experiencia negativa. Lo que más nos ha podido sorprender del país ha sido la singularidad de Albania, y es que Albania es un país de numerosas peculiaridades. Pero antes de conocer algo nuevo de la identidad de Albania, repasemos cuáles son las peculiaridades que ya hemos visto en vídeos anteriores. Una de ellas era que Albania está en el top número 1 por muertes por arma de fuego, y está incluso por encima de los Estados Unidos, que ya es decir. Otra de las peculiaridades eran dos códigos que provienen de la época otomana. Uno es el código de honor llamado Besa, el cual hizo salvar la vida de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y el otro es un código llamado Kanun, el cual dicta que un albano se puede cobrar la vida de quien haya matado a algún miembro de su familia, o en su defecto a alguien de la familia del asesino, siempre y cuando éste sea varón y no se encuentre entre las cuatro paredes de su casa. Un código que aún hoy en día se sigue aplicando en el norte de Albania. Este código fue instaurado por el Imperio Otomano cuando estos llegaron al territorio albanés, con la idea de dar estabilidad a la región. Debido a esto, a veces ocurría que todos los miembros de una misma familia eran asesinados, dejando a la familia sin miembros que pudieran trabajar y sostener a la misma, ya que en aquellos tiempos el mismo código Kanun establecía que tan solo los hombres podían trabajar y todas las mujeres estaban excluidas del ámbito social. Y ahora llegamos a una nueva peculiaridad de la que os vamos a hablar y que hacen de Albania un país único. Debido a este código Kanun y también para evitar matrimonios concertados, se originó el concepto de las vírgenes juramentadas, conocidas como burneshas en albano. Las vírgenes juramentadas hacen referencia a las mujeres que se convirtieron en hombres para poder trabajar y para poder, entre otras cosas, tener la clase social que un hombre tenía, con todos los derechos y respetos que se atribuían al hecho de ser hombre. Para convertirse en vírgenes juramentadas, debían de cumplir con una orden de celibato, hacer un juramento a los líderes del clan, vestirse como hombres y muchas veces portar armas de fuego. Con esto, las vírgenes juramentadas podían, por ejemplo, fumar y beber, algo que solo estaba permitido a los hombres. Hoy en día se calcula que existen alrededor de 12 vírgenes juramentadas en Albania. Tal y como una de las últimas vírgenes juramentadas que aún sigue viva dice, la única manera de sobrevivir era convertirme en un hombre. Otra frase de otra virgen juramentada también que nos hace reflexionar dice así: Albania nunca debería de olvidar que el hecho de las vírgenes juramentadas es una parte de la historia del país. Bueno, nos despertamos en Tirana, en la capital de Albania, y estamos justo en el centro de Tirana, en la plaza de Skanderberg. En esta plaza hay muchas cosas interesantes. Una de ellas es la estatua que da nombre a esta plaza, que es la estatua de Skanderberg, que está justo allí, al lado de la noria, a la izquierda. ¿Quién era Skanderberg y por qué es tan importante para Albania? Skanderberg es el ídolo nacional de Albania porque fue el hombre que detuvo o paró los avances otomanos en la zona hasta su muerte en el 1468. Después de su muerte los otomanos ya pudieron conquistar Albania, pero mientras él estuvo vivo los otomanos no pudieron conquistar el territorio albanés. Otro monumento interesante es la mezquita que veis justo ahí a la izquierda de la estatua de Skanderberg. Es el edificio más antiguo de Tirana. Justo a la izquierda tenemos también la torre otomana, que fue construida un poquito más tarde de la mezquita, pero también es uno de los edificios más antiguos de todo Tirana. Si seguimos por la izquierda tenemos la Ópera Nacional, que fue construida en la época comunista con Enver Hoxha. Y si tiramos más hacia la izquierda tenemos el Museo Nacional de Albania, que también fue construido en la época comunista. Tenemos un mural justo en la pared, podemos ver a personas con la bandera de Albania. En este mural podemos ver toda la historia de Albania en una secuencia. El nombre del mural es Los Albaneses, y en él se pueden observar, de izquierda a derecha, a los guerreros ilirios, a los combatientes turcos de la época de Skanderberg, a un luchador albanés del siglo XVIII y a un trabajador comunista. En el centro está la madre Albania, en la forma de una mujer joven vestida con traje típico y con un rifle, mientras que 5 partidarios comunistas de la Segunda Guerra Mundial están en la derecha. Tengo que decir que Albania se ve muy diferente, sobre todo Tirana se ve muy diferente a la primera vez que vine aquí hace 7 años. Por ejemplo, todos estos edificios que veis aquí no estaban antes, hace nada, hace 7 años.
Este edificio de aquí lo están construyendo, no estaba antes. El Hotel Intercontinental, el amarillo no estaba antes, solamente estaba el edificio blanco con ventanas negras que veis aquí. Y este hotel, el que está el más pequeño, era el edificio más alto de la ciudad hace nada, hace 5 años. Después también tenemos aquí otro hotel que están construyendo, lleva aquí desde hace 3-4 años. Aquel hotel también, son todos hoteles. También es nuevo, no estaba antes, y todos esos edificios que veis allí no estaban antes. Y lo más interesante es este edificio de aquí, porque aún no está terminado, pero la forma que tiene, no sé si se ve bien en el vídeo, detrás de los andamios, la forma que tiene es el rostro de Skanderberg. Van a hacer un edificio ahí con el rostro de Skanderberg, bastante curioso, pero no va a ser un hotel, van a ser apartamentos que se pueden comprar privadamente. Vamos ahora a comer y después de comer vamos a ir a ver el museo de Bunk Art 2, que es el que está justo en el centro de Tirana. Es un museo dedicado a la policía de la época comunista y a cómo espiaban a los ciudadanos de Tirana. Estamos en el restaurante Oda Garden y la comida tiene una pinta deliciosa. Mirad lo que tenemos aquí. Esto es fergese, una comida tradicional de Albania. Es como pimientos con aceite y huevo. Esto es berenjena rellena de verduras. El vino tinto. Y estos son como una especie de bolas de arroz. Y esto es una mezcla de hígado con no sé muy bien qué es lo que tiene. Está bueno. Muy rico. Muy rico. También pudimos visitar la casa del antiguo dictador Enver Hoxha, aunque desgraciadamente no es posible visitarla por dentro. Desde la muerte de Enver Hoxha, esta casa ha estado inutilizada y ahora parece ser que el gobierno la va a utilizar como una casa de exhibición. Durante la tarde estuvimos visitando diferentes iglesias y mezquitas de Tirana, entre ellas la iglesia ortodoxa de la Resurrección de Cristo y la iglesia de María Teresa de Calcuta. La mezquita que está justo en el centro de Tirana es el edificio más antiguo de Tirana, y esto es porque cuando el comunismo perseguía las religiones, no destruyeron la mezquita, porque la consideraron una obra de arte en vez de algo religioso. Hemos llegado a Bunk Art 2. En realidad no es un búnker, fue construido hace 20 años para convertirlo en museo. Cuando se construyó, la gente de Albania estaba traumatizada con los búnkeres y cuando vieron un nuevo búnker construido, una noche intentaron romper el búnker con un martillo. Y aquí se puede ver que hicieron 2 agujeros, que los han tapado. Aquí también hay marcas de intentar romperlo, pero es puro cemento y no pudieron romperlo completamente, pero bueno, ahí quedan las marcas. Y vamos adentro, vamos a ver qué tal el museo y vamos para allí. El Museo Bunk Art 2 me ha parecido bastante interesante. Hemos visto que en los años 50 los albaneses tan solo podían viajar a Yugoslavia. Hoxha tenía una alianza con Tito y todos los demás países estaban cerrados para ellos. Esta alianza se rompió en los años 60. Enver Hoxha tuvo una nueva alianza, esta vez con la Unión Soviética. Igualmente, la alianza con la Unión Soviética se rompe. Después de esto, Enver Hoxha abre una nueva alianza, esta vez los albaneses tan solo pueden ir a China, y también a finales de los años 70 la alianza con China también se rompe. ¿Qué significa esto? Que Albania queda completamente isolada, no hay más posibilidades, no hay otros países a los que los albaneses puedan ir, y esto hace que Albania se convierta en un país aún mucho más pobre, que tan solo se puede hablar el albanés y el ruso. Cualquier otro idioma está prohibido en Albania durante esta dictadura de Enver Hoxha.
La economía también sufre mucho. La gente está trabajando en fábricas por 3 euros al día. Imaginaros cuáles son las condiciones. Era un estilo de Corea del Norte por aquella época. Y si la situación era tan mala con el gobierno de Enver Hoxha, ¿por qué la población no se rebelaba? ¿Por qué la población no protestaba en contra de Enver Hoxha, en contra de su gobierno? Bueno, la realidad es que se calcula que alrededor del 50% de la población eran espías del gobierno, por lo que era muy difícil hacer algún comentario en contra de Enver Hoxha, en contra de su gobierno, y si alguien hacía un comentario así, era muy probable que esa persona fuese a la prisión, que fuese torturada o incluso asesinada por el gobierno de Enver Hoxha, por el gobierno comunista. Esa es una de las mayores razones por las que no hubieron ninguna protesta, porque no se registró ninguna protesta desde el año 45, que es cuando empezó el gobierno de Enver Hoxha, hasta el año 90, que fue la primera protesta estudiantil, pero esta protesta ocurrió una vez Enver Hoxha ya estaba muerto. En 1985 el dictador Enver Hoxha muere y un nuevo presidente llega al poder. La situación en Albania mejora. Igualmente sigue siendo una época muy dura, de mucha pobreza en Albania, pero es algo mejor hasta el año 90. En el año 90 hay una protesta, 100 estudiantes de la universidad salen a protestar, no por el tema político. En la universidad las condiciones eran también pésimas, los estudiantes no estaban contentos, por lo tanto se revolucionan. Tan solo 100 estudiantes lo hacen. No hay ninguna fuerza policial que vaya contra ellos, por lo que más gente se une. En pocos días son 10.000. Las personas que se unen a las protestas van a la plaza de Skanderberg, y en la plaza de Skanderberg estaba antes la estatua de Enver Hoxha, derriban la estatua y se abre un nuevo periodo. La población deja claro que no quiere más comunismo. En el año 91, al igual que en muchos otros países, el comunismo se derrumba en Albania, el gobierno se rinde y se abre un nuevo periodo. La socialdemocracia. Hay un gobierno socialista. Aún así, las condiciones no son las mejores en el país. Sigue siendo un país muy pobre. Tiene muchas dificultades. Los años 90 también fueron muy difíciles. Hubieron estafas piramidales y hubieron asesinatos en el país. Por culpa de estas estafas piramidales, alrededor de 2.000 personas fueron asesinadas. La economía también se derrumbó por culpa de estas estafas. No hay orden, no hay un sistema hasta el año 2000, 2005, cuando entra más inversión extranjera y la situación se equilibra un poco. Como curiosidades, la bandera de Albania, no sé si sabes cómo es, pero es roja, tiene un fondo rojo y un águila en el medio. El rojo simboliza la sangre de los albanos que lucharon por la independencia, y el águila, que es un águila negro justo en el medio con 2 cabezas, es un símbolo del Imperio Romano, el Imperio Romano Bizantino, que es el imperio que ocupó Albania durante los siglos más o menos 6 hasta el siglo X. El águila significa el Imperio Otomano, que fue el imperio más grande que los albanos derrotaron con Skanderberg. Nos quedan alrededor de unos 3.500 leks, que son algo así como 35 euros. Ya nos quedan pocas horas en Albania, así que tenemos que gastarlos en algún lugar porque no podemos cambiarlos en otro país, es muy difícil. El diminutivo del lek, que es la moneda oficial de Albania, viene de Alejandro Magno, el diminutivo de Alexander en Albania es lek o alek, entonces utilizaron el diminutivo de Alejandro Magno para dar nombre a su moneda, el lek. Itt vagyunk az úgynevezett piramis épület tetején, ami régen kommunista épület volt, de már teljesen más funkciót kapott, és egy csomóan itt bandáznak. És van egy dolog, ami nagyon foglalkoztat, hogy lehet az, hogy egy ilyen erősen nacionalista országban ennyi kivándorlás van, tehát lényegében több albán él külföldön, mint Albániában. És erre Berádban a srác, aki mesélt nekünk a városról, azt mondta, hogy van egy mondásuk, ami úgy szól, hogy a haza iránt érzett szeretet csak nő, ha külföldre megy az ember, és ezt kell utána hazahozni és használni. És hogy alapvetően ez meghatározza a mentalitást, hogy menni, és amikor lehet, akkor meg jönni és hasznosítani, amit kényszerített össze az ember. És búcsúzunk a Tiranától, Albániától, mindentől, ettől az egész úttól, és azt hiszem kijelenthetem, hogy ez sem az utolsó alkalom volt a Balkánon, ugyanis továbbra is szerelem mondatja velem a szentimentális mai napi énem. Úgyhogy agur. Agur. Agur.